sanciones contra nuestro país. Budman asegura que los detalles de esta reunión los obtuvo del testimonio de un alto funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero el punto álgido del encuentro provino de un interrogante que escupió Trump sobre la mesa del Salón Oval. Si ven es tan problemático para nosotros, sencillamente no invadimos. Según la AP, la sugerencia sorprendió a los presentes, incluidos dos funcionarios claves de la administración, el entonces secretario de Estado Rex Tillerson y el pasado consejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster. No se trataba de cualquier asombro. Recordemos que Tillerson emprendió sus funciones en la administración de Trump, enfocado más bien en atender a las corporaciones petroleras que han constituido su proyecto de vida a lo largo de sus 66 años. En febrero de este año, cuando aún no había cursado su despido vía Twitter, Tillerson sugirió la intervención militar en Venezuela y el exilio del presidente Maduro a Cuba durante un discurso en la Universidad de Texas, Austin. McMaster, por su parte, es un diseñador de guerras, de modo que si él se persignó no fue por bondades. Recordemos que este general fue clave en la estimulación de las fricciones sectarias entre suníes y chiíes en Irak, que mellaron también la resistencia de ese país en contra de las tropas invasoras estadounidenses. Según Newsweek, el general también concentraba sus esfuerzos en manipular los informes de inteligencia sobre la situación en Siria. El objetivo de McMaster era comprometer aún más a los Estados Unidos en la guerra contra Damasco. Esto no significa, por supuesto, que McMaster no quisiera agredir a Venezuela. De hecho, solo habían pasado 3 meses de aquella ocasión en la que recibió en su propio despacho a Julio Borges. En realidad, el escándalo generalizado en el Salón Oval frente a la propuesta de invasión de Trump difería más de forma que de fondo. Y esto lo decimos porque la mayoría de los funcionarios estadounidenses apuestan a mayores éxitos a través más bien de la aplicación de mecanismos o métodos no convencionales de guerra que los de la intervención directa militar de Estados Unidos en nuestro país. Y uno de los factores de mayor preocupación entonces en Estados Unidos y especialmente en el Pentágono, es la incapacidad presidencial de gobernar sin que las decisiones sean influenciadas por el intestino, lo que hace a Trump un presidente con pocas simpatías en el ámbito militar de su país, porque la histeria no es estrategia. Según cuenta la AP, McMaster y otros se turnaron para explicarle a Trump cómo la acción militar sería un escenario contraproducente y garantizaría la pérdida del liderazgo estadounidense sobre los gobiernos de nuestra región, muchos de los cuales además han recuperado los gringos, pero haciendo un esfuerzo inaudito. Entonces, de la manga del comandante en jefe de los Estados Unidos salieron 2 tenebrosas cartas. Trump apeló a los modelos de las invasiones de Granada en 1983 y Panamá en 1989 con la intención de esgrimir un par de referencias de posibles ataques contra nuestro país. Granada, una isla con apenas 90.000 habitantes, fue declarada una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos luego de que una revolución tomara el poder, para garantizar la participación activa del pueblo en la vida social y política. Esta revolución fue liderada por Maurice Bishop, que se mantuvo en el poder hasta que un conflicto interno del Partido Revolucionario derivó en su arresto. Bernard Court, que había diseñado también la estrategia de reconstrucción nacional bajo los 4 ejes fundamentales de la revolución, que como hemos descrito actuaba en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo científico-tecnológico, también ordenó la captura y el arresto del líder principal de la revolución. Entonces, Bishop y varios de sus ministros fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento, lo que generó la indignación popular. Esta situación de tensión fue aprovechada por los yanquis para invadir y destrozar una pequeña nación que había decidido ser libre. Una semana después del fusilamiento del líder granadino, la ciudad de St. George fue bombardeada y 7.300 marines y paracaidistas invadieron la isla. Destacaron a un norteamericano por cada 12 habitantes de ese indefenso país. Se registraron 88 muertos y más de 500 heridos. El presidente Reagan declaró: llegamos justo a tiempo para evitar que Granada fuera ocupada por los cubanos. Estados Unidos
Unidos intervino 7 veces en Panamá desde 1856 hasta 1989, pero Trump se refería a la operación Causa Justa, que derrocó a Manuel Noriega, un antiguo colaborador de la CIA y de la DEA, que con el tiempo se convirtió en su enemigo. La operación fue ejecutada durante el gobierno de George H.W. Bush, es decir, el papá. El entonces presidente justificó la invasión con el pretexto de proteger las vidas de los estadounidenses en Panamá y bla, 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 bla. Documentos obtenidos por el escritor panameño Julio Yao demostraron años después que el verdadero objetivo de la invasión era abrogar los tratados Torrijos-Carter para que Estados Unidos mantuviera el control sobre el canal de Panamá por mucho tiempo. Entonces ellos mandaron 20.000 soldados norteamericanos. Según organizaciones de derechos humanos, el número de víctimas se halla entre las 2.000 y las 7.000 personas. Solo 23 de ellos eran parte del ejército panameño. Citamos a Hernando Calvo Ospina. Los invasores se ensañaron en contra del Chorrillo y San Miguelito porque sabían que ahí ellos no eran bienvenidos. De esos barrios apenas quedaron algunas columnas de hormigón. Los mismos soldados estadounidenses empezaron a llamar al Chorrillo su Little Hiroshima, la pequeña Hiroshima, comparándolo con la bomba atómica soltada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945. ¿Cuáles son las características entonces comunes que en ambos escenarios para entablarlos como una referencia de potencial invasión militar contra Venezuela? Las dos operaciones militares implicaron grandes despliegues de tropas estadounidenses para aprovechar la ventaja numérica y de fuego en contra de poblaciones civiles indefensas, lo que les permitió controlar el terreno por la vía del genocidio. Después de su reunión, Trump decidió dejar en claro a su equipo que ellos no habían logrado persuadirlo. Y mientras su vicepresidente se alistaba a la primera gira por países latinoamericanos, el 11 de agosto Trump propició un explosivo encuentro con la prensa en el que declaró que no descartaba la opción militar contra Venezuela. Gobiernos aliados de la Casa Blanca como Chile, Perú y Colombia rechazaron las declaraciones del presidente. Entonces Santos, genuflexo como es a los intereses estadounidenses, se vio en el trance de declarar, mientras le estrechaba la mano además al vicepresidente estadounidense, que los amigos pues tienen que decirse las verdades y que la posibilidad de una intervención contra Venezuela no debe ser contemplada. Mike Pence, por su parte, tuvo que disminuir el tono y tal contra Venezuela en tierras neogranadinas. El presidente me ha enviado aquí para seguir buscando el apoyo de América Latina y lograr la restauración pacífica de la democracia en Venezuela. Según la agencia AP, los comentarios públicos fueron inicialmente descartados en los círculos políticos de Estados Unidos como el tipo de fanfarronado marcial que se espera de la estrella de televisión convertida en comandante en jefe. El tema pues regresó a la mesa durante una cena que el presidente estadounidense sostuvo con los representantes de sus principales aliados en América Latina durante el desarrollo de la Asamblea General de la ONU que se realizó el pasado mes de septiembre. Los medios dieron amplia cobertura a aquella ocasión en la que degustaron un suculento menú en el Hotel Nueva York Palace y anunciaron que el motivo de la extravagante cita era acordar métodos de presión para conseguir que el gobierno de Venezuela restaure la democracia. De la reunión participó Juan Manuel Santos, la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, el presidente panameño Juan Carlos Varela y el presidente de facto de Brasil, Michel Temer. En la cena, el magnate confesó que había sido asesorado pues para no hablar de una intervención militar en Venezuela frente a sus comensales. Según la agencia AP, Trump preguntó a cada líder si estaba seguro de que no quería una solución militar contra nuestro país y cada
cada uno de ellos le respondió en términos claros que sí, que estaban seguros. No son pocos los que dentro de la corporatocracia norteamericana y sin perder su condición de enemigos acérrimos de la revolución bolivariana han alertado a Trump sobre las catastróficas consecuencias que podría traer una intervención militar estadounidense en Venezuela. Vamos a citar esta noche a 3 de ellos, pero son aliados de los Estados Unidos. Vamos a empezar con un enfoque militar. La primera edición de este año de la revista Military Review difundió el análisis de Evan Ellis. Él es profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de los Estados Unidos. El documento reconoce que una intervención estadounidense no sería una decisión acertada desde un punto de vista estratégico, si bien la acción podría derrocar al gobierno socialista bolivariano de Venezuela, reforzaría la percepción histórica de Estados Unidos como una nación intervencionista en la región y daría lugar a la desconfianza y otros sentimientos antiestadounidenses. Segundo autor. Según el tanque de pensamiento, este es un colectivo más bien, ¿no? Según el tanque de pensamiento conocido como Consejo de Relaciones Exteriores, la acción militar que la administración Trump ha planteado como una posibilidad es inapropiada. Los objetivos concretos para tal acción siguen siendo vagos y se necesitarían recursos significativos para ocupar la nación durante lo que podría ser un periodo prolongado. Si bien una opción militar podría comenzar con ataques aéreos y otros ataques limitados, la posibilidad significativa de un colapso gubernamental y la consiguiente guerra civil requeriría la preparación para una invasión y ocupación en toda regla. Venezuela es del doble del tamaño de Irak y para asegurar el terreno, los militares de Estados Unidos necesitarían colocar sobre nuestro país 150.000 soldados o más. Al igual que en Irak, estas fuerzas probablemente tendrían que permanecer. Fin de la cita. Seguimos. Tercera opinión. Frank Mora, quien fue subsecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental desde el año 2009 hasta el año 2013. Él considera que la posibilidad de una invasión y, por consiguiente, los combates en Venezuela podrían escalar rápidamente, atrayendo a los Estados Unidos a una costosa ocupación a largo plazo. Incluso si eso no sucediera, una intervención de corto plazo, de un periodo de tiempo, disculpen ustedes, más reducido, esto estropearía las relaciones de Estados Unidos con sus socios en el hemisferio occidental y disminuiría la influencia de Washington. Para empeorar las cosas, usar la fuerza contra Venezuela también minaría los otros compromisos militares de los Estados Unidos, forzando sus finanzas y alejando sus activos de problemas mucho más importantes para la seguridad del país del norte. Es poco probable que Trump y quienes apoyan una intervención comprendan estos costos, dice el autor. Para los que apuestan a una intervención quirúrgica o puntual, Mora también ofrece algunas respuestas. Los bombardeos de alta precisión sembrarían el caos en Venezuela, provocando violentos enfrentamientos entre los bloques rivales del país y tal vez llevando al colapso del Estado. Washington tendría entonces solo una opción: una invasión en toda regla. Y para superar a los bolivarianos, asegura el autor, tendrían que enviar 200.000 soldados, un número que supera a los enviados a Irak al principio de la invasión y aún así no podrían garantizar que van a controlar el país. Washington no solo se vería envuelto en una guerra entonces a largo plazo, tratando de resolver las consecuencias también de este ataque a Venezuela en el mercado petrolero, sino que incluso debilitaría a los Estados Unidos en sus posiciones de guerra convencional en Oriente Medio y Asia. Fin de este análisis de este autor. Entonces, según los propios analistas estadounidenses, Venezuela no es un enemigo para subestimar. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Patria tuya es
Tuya es mi alma, tuyo es mi amor.